Saben, muchachos, esta idea la he estado considerando bastante últimamente y es algo que en realidad quiero hacer. Quiero más que todo que los antiguos videos que hice en el tiempo de Shorts, volverlos a rehacer, pero en una versión más de un video más, bueno, simple, por así decirse, un video más común y corriente, ya que siento de que en su época, por las prisas y sobre todo por la falta de información que me faltó en ese momento, hubieron bastantes cosas que me faltaron decir en cuanto a las películas de las que hablé en ese momento, pero quiero saber qué opinan ustedes. Por lo tanto, quiero empezar de nuevo con un proyecto que hice hace mucho tiempo y que fue uno de los que más apoyo tuvo en su momento. Uno de los proyectos de los cuales creo que sería bastante interesante traerlos a este contexto de videos, sobre todo porque siento de que tienen lo necesario para hacer videos bastante interesantes en esta nueva época del canal. Así es, estaré hablando de la época de empaquetados, pero a comparación o a diferencia de como hice en aquella ocasión, quiero hacer videos más que todo hablando de cada una de las películas de esa época, las cuales serían las siguientes que están viendo aquí en pantalla. Quiero que sepan de que es un proyecto que me atrae bastante y no se preocupen, no dejaré de lado otras cosas en el canal como el capítulo del villano o las películas canceladas o las curiosidades entre otras cosas, ya que como les digo es una idea un poco más movida, o sea, una idea en la cual estaré haciendo no video tras video, pero sí no olvidaré hacer los videos de esta época, empezando por la primera que, bueno, de la que hablaremos el día de hoy. Pero antes de eso quiero entrar en contexto con ustedes y decirles algo sobre esta época. Así que sin nada más que decirles, estaré hablando el día de hoy de Saludos amigos, la primera película de la época empaquetado de Disney, espero que lo disfruten. Como les dije antes de la introducción, ¿qué es la época de empaquetados? Pues miren, básicamente la época de empaquetados es la época que sacaron películas allá en los años de 1940 y sobre todo en esa época, ya que era la época de guerra y era una época en la cual era muy difícil hacer películas animadas, casi imposible. Aunque es algo bastante curioso, ya que esta época, a pesar de que es una de las menos conocidas, si no es que la menos conocida de las épocas de Disney, es una de las épocas que nos trajo películas y sobre todo personajes icónicos, algunos más icónicos de otras películas que salieron en épocas posteriores. Lo curioso de esta época es una cosa, si bien se podría decir de que es una época en la cual muchas películas son desconocidas, tanto en el segmento animado como en live action, es una de las épocas que nos trajo una experimentación de una forma bastante impresionante para la época de la que estamos hablando, ya que como les digo, en esa época, les voy a dar un chocolate cada vez que diga época, básicamente las compañías estaban haciendo como propagandas en sus animaciones. Por ejemplo, ahí tenemos a la misma Disney con sus animaciones de, bueno, de guerra contra el enemigo, ya saben quién, o incluso las animaciones de Popeye el Marino de guerra o de Box Bunny. Son más que todo como anuncios o publicidades de la guerra en ese entonces. Así que se podría decir de que películas como tal, o sobre todo animaciones fuera de eso, eran bastante nulas, casi imposibles de hallar en esa época. Pero por fortuna, de una forma o de la otra, Disney sacó algunas películas en esta época. Básicamente, la compañía se encontraba en un borde bastante curioso, ya que después de algunos éxitos que la compañía había tenido, como Blancanieves, Pinocho, Dumbo y Bambi, ya que Fantasía tristemente no fue un éxito, se supone que en esta época había como una tipo huelga en el estudio, debido a que Walt no les daba la acreditación a sus animadores. Así que mientras esto sucedía, el hermano de él, Roy, decidió encargarse de eso mientras este se iba a encargar de todo el relajo que estaba sucediendo en ese entonces. Pero bueno, volviendo con lo que es las animaciones. Miren, yo me he encontrado un montón de publicaciones diciendo, bueno, que nos ponen películas como Blancanieves, la época dorada de Disney, entre otras, diciendo, seguramente ya no habrán películas así, cuando la verdad no diría que es del todo cierto. En cambio, yo diría de que si hay una época de la cual tal vez ya nunca va a regresar en cuanto a cómo se hacían las películas en el estudio, es esta, la época de empaquetados, ya que para empezar, como les digo, era una época que se experimentaba bastante y a pesar de que las películas que vamos a hablar en este segmento son películas que el propio estudio considera películas.
o bueno, recientemente consideró películas, ya que esta época estuvo perdida por mucho tiempo, cabe resaltar. Salvo por un par de películas que es de la que hablaremos el día de hoy, Saludos Amigo y Los Tres Caballeros, las otras películas estuvieron descanonizadas por el canon de Disney por bastantes años. Incluso en algunos paquetes de clásicos de Disney no estaban disponibles, hasta relativamente hace poco que las volvieron a tomar en cuenta en el canon, ya que curiosamente en el tiempo que sacaron, bueno, más que todo en esta época, bastantes no son películas. Simplemente me atrevería a contar que películas como tal, de principio a fin, solo existe solo una, que sería Los Tres Caballeros, ya que el resto son básicamente como diferentes cortos conectados en una película, algunos teniendo varios y otros teniendo simplemente dos cortos, que iban a ser películas largas que terminaron realizando como cortometrajes, pero de eso hablaremos más adelante en otros videos. Lo que se me hace curioso más que todo es que a pesar de eso es algo que creo que no volveremos a ver hoy en día. No tanto simplemente por el hecho de que es algo que bastantes quisieran ver o simplemente es algo que no, bueno, que no quieran hacer, sino más bien yo dijera de que no se sabría cómo reaccionaría la gente y sobre todo si tendrían el mismo impacto que tuvieron en su momento, ya que por ejemplo tenemos por un lado películas como bueno, cortometrajes que se hicieron películas como por ejemplo Las aventuras de Ichabod y el señor Sapo, que son dos cortometrajes, que es una de las películas más recordadas de esta época, que fue un gran éxito y un gran boom en su momento y hasta la fecha es una de las películas, o bueno, entre comillas, más recordadas del estudio. Y por el otro lado, en la actualidad tenemos Moana 2, una película que iba a ser una serie que son, bueno, que son diferentes cortos y terminaron uniéndolos, el cual fue muy criticado. Yo diría, yo diría que fue criticado hasta el cansancio y por eso mismo digo de que es algo que tal vez no volvamos a ver en un largo tiempo o tal vez jamás. La cosa es que quiero decir de que esta época es una de las que, si bien no, sus películas no son algo que me pegaron bastante de niño, salvo unas contadas excepciones, es una época en la cual me gusta bastante revisitar porque a pesar de que las películas son un poco peculiares, diría yo de que son películas las cuales llegan a entretener y sobre todo diría yo que a pesar que no son clásicos como El Jorobado de Notre Dame, El Rey León, Alicia, Peter Pan, entre otras, son películas las cuales creo que vale la pena revisitar porque son una gran parte de la historia de la compañía. Bueno, quitando esta gran introducción, hablaremos de la primera película de esta época, que es nada más y nada menos que Saludos Amigos, la película número 6 del canon animado de Disney. Básicamente esta película me imagino que a bastantes personas bueno, cuando salió esta película les ha de haber llamado la atención, debido a que venían de películas como Dumbo y Bambi, de la nada saltar a una película que parece más un reportaje o documental, es algo que creo que levantó más de una ceja. Incluso personalmente cuando yo vi esta película de niño, es una de las películas de Disney que poco vi o casi nada vi. Básicamente le tuve como el valor o sobre todo le empecé a agarrar cariño ya cuando estaba un poquito mayor y hasta la fecha no diría que es una de mis favoritas, pero es una que sigo viendo de vez en cuando. Esta película, como la época lo dice, es una película empaquetada, pero a diferencia de las otras, esta va contando como un viaje lineal, ya que es como la historia de Walt y los animadores que fueron en ese viaje a diferentes partes de Latinoamérica y contándonos las ideas que tuvieron en ese viaje. Y los segmentos serían los siguientes: el lago Titicaca, donde el pato Donald va a visitar ese famoso lago; Pedro, que es el del avioncito, que se podría decir que de ahí sacaron la idea para Cars, que diría yo que los cortos presentados en esta película es uno de mis favoritos. Pedrito el avioncito, que es de un avioncito chileno, el cual tiene que enviar su primera carta debido a que su padre está enfermo. Luego tenemos el Gaucho Goofy, que es otro de mis favoritos, que básicamente es como los clásicos cortos de Goofy, donde hacía cualquier trabajo, pero con un estilo más animado, por así decirse. Y por último, Acuarela do Brasil, que es básicamente un cortometraje donde el pato Donald está bailando y conociendo Brasil, de una forma muy caricaturesca, claro, ya que así como el mero estilo de los Looney Tunes, cuando el pato Luca se pone a discutir con el dibujante, se nos presenta más o menos cómo la acuarela se va creando, mientras el pato Donald está disfrutando de los hermosos paisajes de Brasil que ésta está creando. Pero a pesar de esto,
En este último cortometraje, a pesar de que podría parecer un poco simple, nos dio uno de los personajes que Disney sigue utilizando hasta el día de hoy y que es uno de los más queridos del estudio, que es nada más y nada menos que José Carioca, que luego tendría un papel un poco más grande en la película de Los Tres Caballeros, de la cual hablaremos más adelante. Personalmente, aparte de los cortometrajes ya mencionados, el resto de la película se basa en cómo los animadores conocían los lugares de Latinoamérica y cómo convivían con las personas que vivían en estos dichos lugares. Básicamente esta película yo diría que más que una película es como uno de esos clásicos reportajes que a veces te ponen en la escuela. Y técnicamente, como les digo, esta película más que todo se hizo para que Disney tuviera, bueno, para afianzar la amistad entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. Y qué nada, y qué mejor que hubiera sido que con una película de Disney. Así que básicamente creo que el juego le salió, ya que se podría decir que la película fue bien recibida en estos lados, por así decirse. La película cuenta con una escena censurada, por cierto, de Goofy fumando en el gaucho Goofy. Fue eliminada cuando se estrenó en la versión de video casero, y de hecho hasta la actualidad creo que no se presenta esa escena. Hasta el año 2019 que la película fue presentada en Disney Plus sin censuras ni cortes, pero se podría decir de que a pesar de eso, es algo interesante que hayan conservado esa escena, por así decirse. Como curiosidad, el apodo de Donald en el segmento Acuarela do Brasil es Pato Donald, dado por José Carioca. Se re- es una realidad el nombre brasileño de Pato Donald, donde pato en realidad significa pato. ¡Wow! ¡Qué gran juego de palabras! ¿No les parece? Total, la película en su momento tuvo una gran recepción, incluso llegó a ganar como algunos premios como mejor grabación de sonido, mejor banda sonora, mejor canción original por sus temas de apertura, o sea, saludos amigos. Y también la película incluía secuencias de acción en vivo que mostraban imágenes de ciudades latinoamericanas en ese entonces, o más que todo modernas en ese entonces. Básicamente era más que todo como una vista, cómo era Latinoamérica por esos años, lo cual cada vez que veo la película me llama la atención porque veo cómo eran las ciudades y sobre todo es como ver un reflejo años atrás, cómo eran esos países. A veces creo que es algo bastante bonito ver eso y me imagino que las personas que son de Chile, México y sobre todo Brasil, si hay algunos aquí de ese último aquí en este canal, me imagino de que varios de ustedes que vieron la película han de haber sentido bonito ver cómo eran sus países tiempo atrás, ¿no creen? Algo bastante curioso de esta película es que esta película también inspiró al dibujante chileno René Ríos Vortex para crear al famoso Condorito, uno de los personajes de dibujos animados más populares en Latinoamérica. Básicamente, ver a cómo hacían a José Carioca le, le inspiró a crear a este otro personaje, el cual terminó siendo bastante querido. ¿Quién diría que una película terminaría inspirando a otra persona a crear un personaje el cual es bastante querido hoy en día, si no es que emblemático? Sin embargo, para esta película no todo fue un camino fácil, ya que sin embargo otros críticos fueron menos amables con la película. Por ejemplo, les pareció ser un deprimente, bueno, por ejemplo, en algunos de los cortos donde se nos presentaban algunos antagonistas, no les terminaron pareciendo, diciendo que eran antagonistas deprimentes y sobre todo sin ningún tipo de cualidad que los podría hacer emblemáticos como otros personajes villanos que ya habían existido en ese entonces, ejemplo la Reina Malvada. Mm, Pero creo que para muchos ha de haber sido un respiro de aire fresco, incluso para la misma compañía, ya que si recuerdan por esos años Disney estaba pasando de su época dorada, por así decirse, de la cual me gustaría hablar en otro video, que es Blancanieves, de Blancanieves a Bambi. En cambio, me imagino de que alejarse de los cuentos de hadas y sobre todo traer algo así como un reportaje y usando sus personajes animados, creo que era algo completamente nuevo para ese entonces. Y me imagino que fue una gran forma de bueno, de diversión o más que todo una gran manera de dar una experiencia nueva tanto a grandes como chicos. Aunque hay algo que siempre me llamó la atención de esta película, que de todas las películas animadas del estudio de Disney, esta es la película más corta, teniendo una duración de 45 minutos. Yo siento de que la película pudo haber sido un poquito más larga, ya que si querían hacer un reportaje
de los países de Latinoamérica creo que hubieran podido hacer una película como de 1 hora 10 minutos, como lo que hicieron más adelante con Los Tres Caballeros. Como experiencia personal, yo nunca voy a olvidar que la primera vez que vi la película, cuando tenía como unos 6 7 años más o menos, mi reacción fue de que no entendí ni jota de la película, y cuando vi que había terminado dije yo, eso es todo, porque sentía yo de que le faltaba algo, pero con el tiempo me fui enterando de que era una película la cual era bastante cortita. Pero a la vez diría yo de que, como les vengo diciendo en este video, es una película la cual creo que vale la pena ser vista de vez en cuando. No es una película que te va a cambiar la vida, ni mucho menos entraría en mi top de películas animadas de Disney, pero creo que es una película la cual vale revisitar. Y bueno, también siento que para su momento o en su propia época también fue opacada, ya que recordemos que se estrenó Los Tres Caballeros, que básicamente era casi lo mismo. Lo único que tal vez un poquito más pulido, por así decirse, y sobre todo con una mejor forma para que así llamara más la atención. Y diría yo de que Los Tres Caballeros es como una versión o la secuela hermana, por así decirse, de esta película. Pero ya hablaremos de esa película más adelante. Mientras tanto, quiero decirles de que esta, para ser la primera película de esta época, es una película bastante experimental en su momento, y sé que muchos no la recuerdan. Por eso también me gustaba, bueno, quise volver a hablar sobre esta época porque tiene muchas películas de las que nunca nadie habla, y me gustaría traérselas aquí para ver si les llama la atención de verlas. Como tal, los personajes de esta película, salvo los personajes que son conocidos de Disney, que tienen participación en los cortos de Mickey, personajes creados originalmente para esta película, pocos pasaron a la historia para el estudio, teniendo solo breves cameos o sobre todo breves apariciones en otros medios. Por ejemplo, Pedrito el Avioncito puede ser visto en el corto Once Upon Studio o incluso en algunos capítulos de House of Mouse, pero nunca tuvo un papel bastante mayor como otros personajes que veremos más adelante. O incluso se podría decir de que esta es una de las películas las cuales siento yo de que el paso del tiempo como que le hizo ser olvidada, a la vez que la corta duración que tiene. Al final del día les invito a ver esta película y me digan qué les parece, pero si ya la vieron sería muy interesante que me lo dijeran aquí en los comentarios. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Les gusta esta película? ¿La conocían? ¿Les llama la atención? Díganmelo todo aquí en los comentarios, y recuerden, siempre animados, nunca inanimados. Y espero que les guste esta nueva fase del canal, donde haré unos pequeños remakes a los videos cortos que hice, ya que, como les digo, hay mucha tela de donde cortar. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en el siguiente. Nos vemos.